Conceptos en el ámbito político cercano al marxismo, como el movimiento sindical o el sindicalismo y el clientelismo, es decir, el ámbito de la política y algún significado más. Y un poeta en Irán que dejó huella en la literatura iraní y sobre todo de la cultura oriental. El sindicalismo y el movimiento sindical son dos conceptos relacionados con el movimiento obrero. Me pareció también con las teorías socialistas, marxistas y anarquistas en el siglo XIX. El sindicalismo es el sistema y movimiento que agrupa a los trabajadores en sindicatos para defender sus intereses laborales y económicos. Se manifiesta la lucha por mejores condiciones de trabajo, salarios justos, seguridad social y representación frente a empleados y gobiernos. Sindicalismo lo que es un movimiento y un sistema que se agrupa pues, en torno a los trabajadores en su sindicato, con el objetivo del sindicato defender los intereses laborales, económicos de todos los trabajadores. Y además es una lucha por que tengan los trabajadores mejores en las condiciones del trabajo. Entre ellos el salario justo, la seguridad social y representación frente a empleados y gobiernos, que, pues serían los jefes, los que llaman a, bueno, pues que emplean a los trabajadores que sean los jefes de las empresas o los propios gobiernos. Y el movimiento sindical es la parte del movimiento obrero que se organiza a través de sindicatos, entidades que buscan mejorar las condiciones laborales y la vida de los trabajadores. Se centra en la defensa de los intereses comunes ante empleadores y gobiernos, utilizando la acción sindical como herramienta principal. Y el movimiento sindical es un movimiento obrero con el objetivo de defender o de mejorar las condiciones laborales y de la vida de los trabajadores y además se forman a través de los sindicatos. El objetivo de los sindicatos es que todos los trabajadores tengan defensa frente a pues eso, defensa de los intereses comunes ante los empleadores y gobiernos. Y además, el movimiento sindical es un movimiento muy importante porque es la acción sindical ayudando a los trabajadores como la herramienta principal frente a gobiernos, empresas, si quieren realizar alguna huelga, por ejemplo. El clientelismo y la ventana de Overton son dos conceptos. Entre ellos el clientelismo, práctica política de obtención y mantenimiento del poder a cambio de favores y servicios. Es decir, si tú estás en el poder, a cualquiera le das una serie de servicios con el objetivo de que si obtiene ingresos, pues a lo mejor sigue aumentándolos y no puede hablar. Que puede ser eso parte del clientelismo, lo que se ha ido produciendo en España desde el siglo XIX hasta la actualidad, porque esa situación no ha cambiado nada, porque sigue habiendo problemas. Me refiero en el ámbito del dinero, y si antes había corrupción, bueno, ahora hay menos, pero bueno, sigue habiendo. Aunque bueno, el clientelismo es casi favorecer a alguien que esté en el poder con el objetivo de obtener una serie de ingresos que normalmente son económicos. Eso es la definición del clientelismo. Y la ventana de Overton es un modelo que describe el espectro de ideas que se consideran aceptables o no en un determinado momento y contexto social. Se refiere a cómo ideas que inicialmente son consideradas radicales o inaceptables pueden llegar a ser aceptadas y adoptadas por la sociedad a través de un proceso de cambio gradual de la percepción pública. La ventana de Overton es al final una descripción de entorno a una serie de ideas que pueden ser o aceptables o no en un determinado momento o contexto social, dentro, claro, de las ciencias sociales, y que al principio se lo considera como un pensamiento radical, que no es aceptable, pero que al final luego la propia sociedad lo acepta, que en realidad es como que en sí es aceptar casi las reglas políticas, pero yo que he sido hoy historiador, es que a veces es imposible que se puede hacer en torno a ciertas cosas, porque si una persona sola o muy pocas no van a hacer nada ni van a poder tumbar el cambio. Me refiero en cualquier ámbito, y sobre todo lo político, que es normalmente lo que tiene más tirón en la actualidad y lo que lleva de los últimos 50 años en España y en otros países. Pero claro, si es que al final es imposible, porque si sales a la calle a lo mejor hasta tienes problemas, cualquier ciudadano. Y no es que la adoptes, es que no puedes hacer absolutamente nada. Pero vamos, que la ventana de Overton, para mi opinión, es una ventana en la cual sí tiene sentido con el objetivo de que sí, se aceptan todas las ideas que se llevan a cabo por parte del ámbito político, pero que claro, que es lo que la respuesta a lo mejor del ciudadano, si la haces de una manera, puede ser que vaya en tu contra. Entonces a veces no es que la aceptes, es que no hay más remedio en torno a esa definición. El movimiento obrero se refiere al conjunto de acciones colectivas llevadas a cabo por los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y de vida.
Este movimiento surgió en el contexto de la revolución industrial, con el objetivo de contrarrestar las desigualdades generadas por el capitalismo y la industrialización. El movimiento obrero va muy ligado a los pensamientos que surgieron contra el capitalismo, que los vuelvo a nombrar yo siendo historiador, como es el socialismo utópico, como lo llamaron los propios socialistas marxistas, que es el socialismo marxista de Marx y Engels. Los socialismo utópico, bueno, pues está Owen como la principal figura y otros tantos teóricos franceses. Y también pues, surgió el anarquismo como una nueva visión dentro del pensamiento, con el objetivo de contrarrestar las ideas del capitalismo, porque para ellos el capitalismo es un problema, porque hay desigualdades generadas en torno a la población y porque la industrialización también genera desigualdades, porque hay gente, por ejemplo, la burguesía, según el ámbito del socialismo, sobre todo el marxismo, es una crítica hacia el capitalismo porque se benefician siempre los que están arriba, que sería la burguesía o los que tienen los poderes. ¿Y qué es lo que intentan hacer el comunismo, marxismo o socialismo? Es que hay igualdad. Pero el problema es que, claro, esa igualdad se puede hacer, pero si luego al final esa igualdad solo está controlada por unas serie de personas, no quiere decir que en el socialismo haya eso, ni en el comunismo, ni nada. Pero que el problema es que lo que hablaba Lenin o más es la dictadura del proletariado, eliminar la burguesía con el objetivo de cambiar un sistema nuevo. Para ellos, el precapitalismo que surge en la Edad Media, en la Edad Moderna, y el capitalismo que surge ya a finales del siglo XVIII y sobre todo en la Edad Contemporánea, a partir del siglo XIX, es prehistoria. Para ellos el nuevo Estado es un futuro Estado socialista. Pero claro, también surgen los movimientos obreros con el objetivo de muchos de ellos de que esas desigualdades pues no haya, porque claro, muchos obreros piden la reducción de la jornada laboral, las mejoras en las condiciones de trabajo, un salario digno, como hablan ellos, en torno a las teorías. Y es verdad que al final mucho, pues gracias a estos movimientos se han conseguido. Pero claro, al final es que yo siendo historiador, tanto el capitalismo como el comunismo son sistemas que sí, que miran casi por los intereses siempre en torno a las grandes figuras. Todas las grandes figuras que tienen son muy importantes. Para los conceptos voy a hablar de un escritor en Oriente. Abu Nubas fue poeta iraní, uno de los más grandes poetas clásicos árabes, y una de las obras es Diwan of Abu Nubas, un hombre que dejó huella en el ámbito de la literatura en el periodo medieval y fue de los más importantes de la literatura árabe clásica. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os ha gustado este vídeo relacionado con conceptos en un ejemplo dentro de la literatura oriental o de la cultura, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.